meditar sobre este tema que tiene como nombre las obras que Dios quiere que hagamos y las obras que el Señor no quiere que hagamos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita y maravillosa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Todos sentaditos, por favor, para oír la palabra y disfrutarla con tanta bendición. Saludamos también a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y su bondad es por todas las generaciones. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos un versículo para iniciar nuestro estudio en esta noche, y es en Apocalipsis 19, 7 y 19, 8. Dice: regocijémonos con mucho júbilo. Esta versión es la Biblia Peshitta 2015, es una Biblia hebrea. Regocijémonos con mucho júbilo, es una Biblia aramea. Regocijémonos con mucho júbilo y démosle a Él la gloria, porque la fiesta de las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Mire qué tremendo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y al que se prepare, mire, se le ha concedido que se atavíe de lino fino blanco, resplandeciente y puro. Y mire lo que dice: porque las obras justas de los santos es el lino fino y blanco. Entonces resulta que tenemos un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Al presente tenemos una vestidura blanca de santidad, pero nos va a ser dada para las bodas del Cordero, nos va a ser dada la vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Sabe por qué? Porque ya vamos a estar glorificados. Y aquella vestidura que perdió Adán, que era resplandeciente, era de luz. Por eso cuando pecó se quedó desnudo él y su mujer, y se avergonzaba uno del otro, porque antes de caer estaban vestidos de vestiduras resplandecientes. Todo lo que se perdió en el primer Adán, en el huerto del Edén, lo recupera la iglesia hoy en el postrer Adán, que se llama Jesucristo. Entonces nuestro vestido va a ser el vestido de las obras. Vamos a lucir nuestras obras en ese vestido resplandeciente, porque dice: y las obras de los santos es el lino fino. Y se le ha concedido que se atavíe. Otra versión dice que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es el lino fino. Entonces la vestidura nuestra va a ser una vestidura que refleja las obras de las cuales Dios se agradó en nuestra vida y nos galardonó en el tribunal de Cristo a causa de las obras buenas, santas, puras que hicimos. Por eso debemos de aborrecer y de detestar las obras malas. Entonces vamos a entrar ya con base en este versículo, vamos a entrar al estudio, y dice que debemos de renunciar a las obras malas. Apocalipsis 3:2: ponte en vela y afirma las cosas
que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Mire qué cosa más tremenda. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. O sea que sus obras fueron rechazadas. Y para que nosotros califiquemos, entonces lo lindo va a ser que matemos las obras malas y que hagamos las obras buenas con la ayuda del Espíritu Santo. Porque la carne nos pide obras malas. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Dice, son adulterio, son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo dije antes, que los que practican estas obras no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que matar esas obras para que tengamos la vida de Dios y que cuando Él venga, que viene pronto, nos galardone y nos bendiga de acuerdo a las obras que con la ayuda de su Espíritu Santo logramos hacer. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Las obras de Babilonia son obras de confusión. Babilonia no es un pueblo en sí. Babilonia es el sistema corrupto que abarca todas las naciones de la tierra, que tiene a la humanidad atada y que la humanidad está inclinada a esa confusión, a esa Babilonia que ha extendido, es un pulpo que ha extendido sus tentáculos para agarrar a toda la humanidad y hundirla en el pecado y en las tinieblas. Y de ahí nos sacó el Señor para traernos a su rebaño. De ahí metió la mano el Señor, porque tenía un propósito con nosotros y nos sacó, y habían miles. Pero ¿por qué la sacó a usted y nos sacó a nosotros? Por su pura misericordia. Metió su mano y nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. ¿Se goza usted? Qué cosa más linda. Mire en Apocalipsis 18, 4 al 6. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. El Señor quiere que salgamos del mundo totalmente, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Sobre el mundo sin Cristo es que van a caer las plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Hombres que saben mucho de la Biblia y de Dios han estudiado y han medido con medida espiritual la altura del pecado del mundo actual, y sobrepasa al nivel que alcanzó el pecado de Sodoma y Gomorra, que por el nivel tan alto que alcanzó Sodoma y Gomorra, Dios los consumió con fuego y azufre y arrasó con toda esa tierra y sus habitantes. Solo sacó a Lot, a su mujer, a sus hijas, los únicos. Los hijos no salieron, los yernos no salieron, se quedaron. Y todas esas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron consumidas con el fuego ardiente, con fuego y azufre los quemó el Señor. Entonces dice
que actualmente el pecado de este mundo actual sobrepasa el nivel del pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces, si el Señor en la antigüedad quemó con fuego y azufre a esa ciudad, a esas ciudades de Sodoma y Gomorra, entonces lo mismo va a pasar ahora con el mundo actual, que el Señor ya viene y no quieren nada con el Señor. Van a ser consumidos con fuego y con azufre. Y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Y dice el Señor: pagadle tal como ella ha pagado, Babilonia, y devolvedle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella. O sea que envenenó al mundo para que se hundiera en el pecado. Ahora el Señor dice: pagadle de la misma manera la corrupción que hizo con toda la humanidad, y dale el doble ahora en el juicio. Pero miremos esto: las obras de los nicolaitas, Dios las aborrece. Apocalipsis 2:6: sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Está hablando el Señor a una de las iglesias del Asia Menor. Sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces Dios no quiere que vayamos a practicar nosotros las obras de los nicolaitas. ¿Y cuáles son las obras de los nicolaitas? Miremos, las obras de los nicolaitas es lo que busca es desanimar a los demás, porque según ellos viven solo en victorias. Y es mentira, esa es una falsedad. Esa es una doctrina de error y es una doctrina del diablo, decir que en la obra del Señor y en el Evangelio de Dios solo hay victorias y victorias y victorias. Porque nosotros sabemos que hay momentos difíciles, nosotros sabemos que hay pruebas, nosotros sabemos que vamos a pasar en momentos duros el valle de sombra y de muerte. Pero Dios dice: y yo estaré contigo. Y los nicolaitas enseñan que no, que en el Evangelio una vez entra uno, todo es dinero, todo es ganancia, todo es riqueza, todo es prosperidad. Aquí ya no hay nada más. Entonces hacen sentir a la gente que está pasando una prueba, un creyente que está pasando una prueba, con esa doctrina lo hacen sentir hecho pedazo en su corazón, porque dicen: entonces yo no tengo a Dios, entonces yo no soy parte pues de esto, porque ellos dicen que todo es victoria, todo es prosperidad, todo es abundancia, todo es ganancia, y que no hay pruebas entonces. Y no dice que el justo con dificultad se salva, y dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de que de todas ellas lo librará Jehová. ¿Cuántos da gloria al nombre del Señor? Entonces, mientras que los demás viven sus derrotas y fracasos, se burlan, los atacan, y dice: usted no tiene el verdadero evangelio. ¿Por qué si es cristiano verdadero, por qué está pasando penas? ¿Por qué esto y por qué el otro? Para confundir a la gente y jalar a esa gente a su doctrina. Y mire pues, las obras de los nicolaitas, es la doctrina de los nicolaitas, lo que persigue es desanimar al verdadero pueblo del Señor, diciendo que en el Evangelio todo es victoria, que no existen las pruebas, ni momentos difíciles, ni valles de sombra de muerte, etc. Entonces dice uno: pero entonces no soy hijo de Dios yo. Pero nosotros sabemos la palabra del Señor. Mire lo que le pasó a Job, el justo Job, no el pecador, el justo, intachable Job, pasó una prueba de muerte. Entonces mire, aquí yo le puse esto para que se dé cuenta usted que sí hay momentos difíciles, pero que Dios está con nosotros. Salmo 23:4: aunque ande, está hablando un justo, está hablando David,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice gloria a Dios y a su nombre. Ese es un Dios de equilibrio. Un Dios de equilibrio. Y todo tiene una figura en el Antiguo Testamento, porque los sacó de Egipto al pueblo de Israel, pero no los llevó de una vez a la tierra prometida. Los pasó por el desierto, y el desierto es una prueba. Y los que aprobaron el desierto pasaron a heredar la tierra prometida. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor y a su nombre? Entonces reprendemos toda doctrina falsa, toda doctrina de los nicolaitas, y no la aceptamos que se meta dentro de nuestras congregaciones, en el nombre de Jesús. Hay obras de impiedad. Miren, las obras de impiedad son terribles y Dios quiere librarnos de eso. Judas 1:12 al 15 está hablando de los malos que hacen obras de impiedad. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. En los ágapes es nuestras fiestas espirituales, cuando banquetean con vosotros sin temor, o sea, se infiltran a la iglesia, hasta comen con nosotros, pero son peligrosos, son venenosos, apacentándose a sí mismos. No aceptan cobertura, no aceptan paternidad, nada. Se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos. Y vientos en la Biblia habla de doctrinas, son llevados de distintas doctrinas, de distinta clase de doctrinas. Árboles de otoño sin fruto. Y Dios nos ha puesto a nosotros, nos llama árboles de justicia y con fruto abundante. Amén. 2 veces muertos esos árboles y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes. Esas estrellas errantes son principalmente aquellos profetas falsos y profetas que no están en el orden. De ellos nos tenemos que cuidar, porque si le damos al púlpito en nuestra iglesia, nos inyectan algo negativo totalmente. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. Y oiga, y para condenar, puse con amarillo esto para que usted lo vea, y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Y él está con mayúscula. Contra él es contra Cristo, contra el Padre, contra el Espíritu Santo. No tuvieron temor para hablar, y sus obras por eso son obras de impiedad, son falsos. Pero ¿sabe qué es lo peligroso? Que se infiltran a las iglesias, hasta que dice que comen con nosotros y celebran con nosotros los ágapes cuando tenemos fiesta espiritual. Pero el Señor viene para condenar a los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas, ofensas a Dios. ¿Qué ofensas a Dios? Si eres Dios, ¿qué? Muéstrame pues. Así lo retan. Eso es peligroso. Tentaron a Dios y murieron 23,000 de un solo golpe. Obras
ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Son blasfemias. Las obras de impiedad son obras blasfemas contra Dios, contra su evangelio bendito, contra ministros de Dios y contra la iglesia del Señor Jesucristo. Obras blasfemas. Ese pastor es aquí, es allá. Y el pastor es en la línea de Dios. Hay que tener mucho cuidado hablar de pastores y de ministros, porque aún caído estaba Saúl y dijo David: me libre mi Dios de poner mi mano, porque alguien le dijo: ahí lo tienes, acábalo ahora, porque él te ha querido matar. Y dijo: me libre mi Dios de poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Y estaba caído, pero como Dios lo que da ya no lo quita. Y por eso es muy delicado que alguien que tiene la unción poderosa del Señor y tiene muchas cosas grandes del Señor peque y se vaya al mundo, porque va a seguir manipulando la unción y ha caído, pues, como aquel profeta Balaam, que caído, pero con los ojos abiertos, tenía visiones, tenía revelaciones, pero caído. Entonces, estos que blasfeman contra Dios, hermano, no tienen temor, contra el evangelio del Señor atacan. Podemos ver ahí que el hermano Sergio pasa el programa El Reloj de Dios los días domingos, y la mayoría de los que escriben dice: Dios lo siga usando, oramos por usted para que Dios le siga dando palabra. Y qué bendición este programa, siquiera no fuera de 1 hora, sino de 1:30 o de 2 horas, dicen, en lo que ponen ahí. Pero hay blasfemos que ponen: ¿y usted qué? ¿Le pusieron ahí? ¿Usted qué? Cuando se le pregunta de Donald Trump, se hace el desentendido, atacando al apóstol. Se hace el desentendido. Y cuando se le dice que las obras malas que está haciendo Donald Trump, usted se hace el desentendido y hasta las aprueba. Ahí lo están juzgando. Lo están juzgando. Y es que Donald Trump, con todos sus errores que tiene o que ha tenido, fue puesto por Dios. Y ha tenido la valentía de invocar el nombre de Dios delante de una nación que ya se había tirado al pecado, una nación que estaba ya en el pecado y en la inmundicia de la inmoralidad. Entonces él mencionó aquí: la primera autoridad sobre esta gran nación es el Señor Jesucristo. Y lo dijo en una reunión en las Naciones Unidas, porque dijeron: aquí se necesita un personaje, aquí echándole flores al hombre, el más grande y él dijo: disculpen, pero aquí el más grande de los grandes se llama Jesucristo. Se envenenaron los enemigos. ¿Por qué metió a Dios aquí? ¿Por qué? ¿Por qué lo mencionó? ¿Por qué? Porque les gusta achacar las obras de Dios, atacar, blasfemar. Mire pues lo que hizo el gobernador del estado de Texas, que le preguntaron: ¿y ustedes por qué están haciendo esto de perseguir tanto a los ilegales? ¿Y por qué? Entonces dijo: porque es hasta que los acabemos. Y dijo: y si aún Jesucristo estuviera aquí en nuestro estado, en nuestra tierra, y estuviera ilegal, lo echamos. Así dijo.
A los 2-3 días fue la inundación que acaba de ser, donde murió un montón de gente, hermano. Se desbordó un río que se llama Guadalupe. Qué nombrecito, fíjese. Guadalupe, se desbordó el río, inundó, arrastró vehículos, invadió la inundación. Y había un grupo de señoritas cristianas en un lugar de eventos cristianos, de retiros. Y habían maestros cristianos ahí enseñándoles. Se entró la correntada y hasta el momento no aparecen como 30 señoritas. Se las arrastró la correntada y se las llevó. Y por eso dice el Señor: si el justo con dificultad se salva, porque estaban buscando a Dios y se fueron con el Señor. Pero si el justo, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Si lo agarra la corriente esa y lo inunda y lo mata, ¿a dónde va a ir a parar? Porque a nosotros dice: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni potestades, ni principados. Nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Entonces, que Dios tenga misericordia de aquellos que abren su boca contra la obra de Dios, y lo que más atacan son los diezmos. Que ahí en las iglesias piden diezmo y que no sé qué, y que no sé cuánto. ¿Pero qué es el lío? ¿Y por qué no leen en la palabra lo que Dios dice? Si aquí se está viviendo la palabra del Señor, no es un invento humano, no es una manipulación. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Que Dios libre, y aún a familiares nuestros que son blasfemos, hermano, que abren su boca hablando mal de la obra, hablando mal del Señor, hablando mal del Evangelio, hablando mal de ministros, desprestigiándolos. A veces en nuestras casas hay miembros así. Tenemos que orar mucho por ellos. Lo lindo es que el Señor, si se arrepienten, los perdona, porque Dios no paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia. Las obras de las tinieblas. Mire pues, Romanos 13, 11, 12, 13 y 14. Haced todo esto, buenas obras pues. Haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Yo quisiera que alguien me leyera Romanos 13, 10, 9, 8. Y va a ver lo que dice. Porque dice: haced todo esto conociendo que el tiempo ya es final. Romanos 13, 9, 8, 9 y 10. A ver quién lo va a leer. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ahí dice: la salvación está más cerca, pero hay otra Biblia que dice: la redención total. Porque nosotros ahorita ya nuestro espíritu ha sido santificado, nuestra alma está en proceso, y lo que el Señor comenzó en nosotros lo va a terminar, pero el cuerpo todavía es cuerpo de bajeza. Entonces, cuando el Señor santifique nuestro cuerpo y lo transforme en un cuerpo inmortal,
en un cuerpo espiritual, semejante al cuerpo que el Señor recibió cuando se levantó de entre los muertos. Entonces ahí vendrá, esa es la redención total, completa. Ahorita tenemos ya redimido nuestro espíritu, nuestra alma está en proceso, pero el cuerpo todavía no. El cuerpo, el día en que el Señor venga, será redimido totalmente y transformado en gloria. Con un cuerpo, tendremos un cuerpo semejante al cuerpo del Señor cuando resucitó de los muertos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces dice Romanos 3:12, la noche está muy avanzada. La noche habla de las tinieblas y el día está cerca. La venida del Señor está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, desechémoslas. Ya leyó ahí Alvarito cuáles son las que tenemos que desechar. Algunas, pues, que decía fornicación y idolatría, y había un listado ahí. Eso no lo tenemos que practicar, sino que desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. O sea que las armas de la luz nos van a ayudar para poder desechar las obras de las tinieblas. Andemos decentemente como de día. Oiga, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Ahí podríamos parafrasear y decir, y no penséis en proveer para las obras de la carne. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, fuera las obras de las tinieblas de nuestra vida y bienvenidas sean las obras de la luz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las obras infructuosas de las tinieblas. Seguimos hablando de las obras de las tinieblas. Efesios 5:11. No participéis en las obras estériles. La otra versión dice infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. ¿Cómo sería desenmascarar las obras de las tinieblas? ¿Cómo cree usted? Por ejemplo, hay una pareja casada legalmente en la iglesia, esposo y esposa, y se aman y todo. Pero usted los descubre un día, por pura casualidad, pero es Dios. Y descubre al varón con otra mujer, agarraditos de la mano en un lugar no muy decente. Y dice uno, pero si solo asiste a la iglesia, pues se le va a reconvenir, le va a decir que fue visto y que por favor se arrepienta, porque Dios lo ama y que su esposa se siente herida en su corazón. Pero si tiene cargo en la iglesia, entonces si tú lo viste, tienes que informar al pastor. Y no eres un acusador, sino que estás desenmascarando las obras de las tinieblas, porque toca un instrumento, porque canta, porque fluye ahí, pero está practicando terriblemente las obras de las tinieblas. Hay una iglesia que nosotros conocimos en años pasados aquí en Masati. Un día tenían un buen grupo de alabanza, hermoso el grupo de alabanza, lindo. Pero un día el líder invitó a todos los miembros, principalmente a los hombres, a las cantoras del Chano Corte, ¿sí? Pero a los miembros, al varón, y se los llevó a un lugar de tinieblas.
a tomar y a pecar. Y como nada queda oculto, tomaron fotos los reporteros, y en una revista de aquí de Mazate salieron fotografías, el equipo completo de músicos. Pero vaya a preguntar usted dónde están ahora. Ahí no, cuando le llamaron la atención, negaron y dijeron todo. Pero vaya a ver dónde están ahora. Todos están en el mundo practicando las obras de las tinieblas, los que le sirvieron a Dios un día y eran vasos bonitos, lindos de Dios, y mire cómo están ahora y sus familias. Y dice en el versículo 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secretos. En el versículo 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. O sea, nada queda oculto. Entonces debemos de vivir el evangelio a los ojos del Señor y no a los ojos del pastor ni de los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Las obras muertas, hay obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. Esta forma de arrepentimiento propia del Antiguo Testamento consiste en apartarse por completo de las obras malignas, muertas, que acarrean muerte, y volverse a Dios. Pero mire lo que pasaba, o lo que pasa. ¿Por qué dice que debe de haber arrepentimiento de obras muertas? Porque con demasiada frecuencia el judío solo se volvía a Dios de manera superficial, no de corazón, no en verdad, por medio del cumplimiento de la letra de la ley, como evidencia de su arrepentimiento, mientras el hombre interior seguía muerto. Entonces dice el Señor que no echemos de nuevo. ¿Qué dice? De obras muertas y del arrepentimiento. Hay doctrinas primarias que ya las aprendimos, pero qué tremendo que entre esas doctrinas primarias hablen de que algunos practican obras muertas. Por eso dijo el Señor: vosotros de labios me honráis, pero vuestro corazón está muy lejos de mí. Que Dios diga de nosotros: recibo tu alabanza, recibo tu adoración, recibo tus oraciones, porque salen de un corazón sincero y lleno de santidad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Hay obras del diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, no el que peca, porque todos pecamos en un instante, pecamos. Se peca mintiendo, se peca murmurando de alguien, difamando a alguien, calumniando a alguien, se peca, ¿qué le dijera yo? Por ver una película inmunda, asquerosa, que no la deberíamos de haber visto. Se peca por participar de cosas que a Dios no le agradan. Imagínense que en la iglesia donde yo me formé había una líder de las damas servidoras y había un líder de los varones que servían. Entre esos servidores habían diáconos que eran las cabezas del grupo. Había una cabeza y un cuerpo de diáconos, los demás eran servidores. Pero el líder de los varones y la líder de las damas fueron a una invitación que les hicieron a una fiesta del mundo.
Era familiar, pues, y tal vez se vieron comprometidos que no vayan a faltar porque ustedes son familiares y todo. Pero resulta que cuando llegaron estaba aquel marimbón, pero tremendo. Y a la carne eso le toca, pues, y la música del mundo es tentadora. Y entonces estaba sentado el hermano aquí, que era el jefe de los diáconos, y la hermana su esposa. Y viene un señor, viejón, y le dijo: ¡ala! ¿Cuánto tiempo sin verte? Y le mencionó su nombre a la señora. Hoy no me pierdo echarme un baile contigo. Y la jaló de la mano y ella se levantó, la agarró y comienzan a bailar. Y siempre ¿quién vio? El que vio también estaba fregado, hermano. Porque ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Verdad? Al que vio también lo hubieran puesto en disciplina juntamente con aquel que lo agarró cabal. Pero y el domingo y ella para aceptar bailar con el hombre que fue su amigo, su enamorado del mundo, y el varón que era jefe de Dios le dice: no hay pena, anda. O sea, fue con cobertura ella. Pero el domingo a las 9 en punto de la mañana, presentes, con aquella impecabilidad, su corbata y todo, para servir el varón, y ella los vieron, y el pastor dijo que por favor díganle que vengan a la oficina, que quiero hablar con él. Los llamaron y le dijeron: ustedes tienen un cargo grande en la iglesia y no tenían por qué hacer eso. Primero, no hubieran aceptado la invitación, solo hubieran mandado un regalo. Disculpen, pero nosotros ya no vamos a eso. Nosotros ya no somos del mundo. Y lo reconvino el pastor, y en fin, que al rato ya salieron de ahí a sentarse, ya no a liderar, ahí sentaditos. Y todos los hermanos, ¿qué les pasaría a los hermanos que están sentaditos ahí? Estuvieron sentados el resto del año. Era el mes de junio, todo el resto del año sentaditos ahí. Y comienzan, ¿qué les pasaría? No saben ustedes. Para que nos dijeron: oremos para que el Señor nos muestre. Pero sí, pobrecitos, están llorando. ¿Qué aman a Dios? Entonces, para evitar uno eso, mejor no va. Porque si vas tú o voy yo a una reunión así, lo más seguro es que nos van a decir: tómese esta copa. Tómese esta copa. No, gracias, no, tómesela. No es que yo soy cristiano, tengo un cargo en el nombre, no hay una, no es pecado. Y mire, a mí no me va a rechazar, déjese de cuenta, pero a mí no me va a rechazar. Usted se la toma porque se la toma. Hay gente así. Y viene el otro y viendo estrellas. ¿Qué necesidad había? ¿Para qué fue? Lo mejor no frecuentar unos lugares donde uno sabe que lo va a tentar el enemigo. Y el enemigo nos tienta en lo que a nosotros nos gustó. Ahí nos tienta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo.
Para eso vino Cristo, para destruir las obras del diablo. Entonces, si somos seguidores de Cristo, dejemos que Él destruya las obras del diablo en nuestra vida. Y ya no más, ya no más. Entonces va a agradar de nosotros y nos va a bendecir y vamos a ser prosperados espiritualmente y materialmente. Se nos van a abrir puertas, Dios nos va a usar, nos va a levantar. A veces creemos que estamos muy bien, pero estamos más estancados que qué, porque ya nos acomodamos a lo que tenemos y a lo que estamos viviendo y pensamos que ya no hay más. El Señor no quiere que te estanques, porque siempre habrá más con Cristo, más con el Señor. Y Él, a los que lo honran, Él los honra. Si no llegues a amar tanto tu trabajo que te quedes agarrado de una salsa, mejor agárrate de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Que Él te va a promocionar y te va a abrir puertas grandes y maravillosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Reprendemos las obras del diablo, hermano. Hay obras malas también, así como hay obras del diablo. Bueno, ¿y cuáles serían las obras del diablo? Dice que el diablo vino a matar. Solo no podemos matar a ninguno. Es que me salgo un rato del evangelio y me mando a sonar a este. No, eso no es de un cristiano. Vino a matar, vino a robar. No podemos robar nada, ni tiempo podemos robar. El robo no va con nosotros. Matar, robar y destruir. Dios no nos mandó a destruir nada ni a nadie. Dios nos mandó a restaurar las vidas, no a destruir las vidas. Entonces, esas son obras del diablo. Renunciemos a las obras del diablo en el nombre del Señor y queremos hacer las obras de Dios. Que Él se agrade de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Hay obras malas. Vamos a ver. Obras muertas, obras del diablo, obras malas. Mire, Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno. ¿Y a qué hora se hizo hijo del maligno Caín? Si nació del mismo padre de Abel y de la misma madre. ¿Y sabía usted que Caín y Abel eran gemelos? Eran gemelos. Porque en Génesis dice, y conoció a Adán a su mujer Eva. Y entonces nació Caín, el primogénito, y le pusieron de nombre Caín. Y después nació Abel. No dice, conoció Adán a su mujer Eva y le engendró un hijo llamado Caín. Y después, y conoció Adán a su mujer Eva y le engendró un hijo llamado Abel. No, solo uno dice. Y que uno nació primero y el otro nació después. O sea que eran super hermanos, pero uno buscó las cosas de Dios y el otro buscó las cosas del diablo. Y el padre y la madre le inculcaron y le dieron educación cristiana, palabra, porque ellos estaban con Dios. Después cayeron, pero todo el tiempo en lo que creció Caín y Abel se hicieron hombres y los instruyeron de acuerdo a la enseñanza del Señor. Así que no podían decir ellos, nuestros padres ni siquiera nos hablaron del Señor. Pero entonces, ¿en qué momento Caín se hizo hijo del diablo? Porque ahí dice que era del diablo. Caín era del diablo. Y hay una versión que dice que era hijo del diablo. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ahora mire qué tremendo. ¿Y por qué causa lo mató? Es una pregunta. Porque sus obras, las obras de Caín eran malas
y las de su hermano eran obras justas. Entonces el que hace obras malas no te va a querer, porque el que hace obras malas quisiera que tú caminaras de la mano con él o con ella, practicando las obras que él practica o ella practica. Pero como tú te apartas, no te va a ver con buenos ojos, no te va a querer. Va a ser un enemigo o una enemiga gratuita que ni siquiera la buscaste. ¿Y por qué causa no te van a querer? Porque tú haces obras buenas en la presencia del Señor y ellos hacen obras malas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? Murió Abel. ¿Y con qué astucia lo invitó? Hermanito, te invito a un picnic, a un día de campo. Llevamos carnita y asamos y llevamos carbón o leña y pasamos comprando unas buenas tortillas y con chilito y todo. Y ahí vamos a convivir. Sí, dijo Abel, porque era su hermano el que lo estaba invitando. Está bueno, vamos, hermano. Sin saber que el plan que llevaba era plan de muerte para su hermano. ¿Y por qué? Se llenó de odio, porque cuando llevaron ofrenda, Dios aprobó la ofrenda y la vida de Abel, y desaprobó la ofrenda y la vida de Caín, y Caín se enfureció. Entonces lo invitó, vamos a pasar un día bien alegre al Irtra o a la playa. Y se va a ver como una oveja, una oveja ingenua. Y a saber qué estaba haciendo Abel en ese momento, tal vez está juntando el fuego, y se agachó, y aprovechó el cuando se agachó, agarró un gran palo y le dio en esto de aquí y le parreteó la cabeza. Ahí quedó muerto, la sangre. Y desde el cielo el Señor habla: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Porque dice que la sangre de Abel clamaba justicia en la presencia del Señor. ¿Dónde está tu hermano? Y mire, qué gente no solo mala, y Dios hablándoles todavía. Y mire cómo le contestó al Señor: ¿y acaso yo soy guardián de mi hermano? Pues yo no sé cómo el Señor aguanta semejante cosa, hermano. Dios es un Dios de misericordia. Hay gente que dice que me haga un milagro, pues, y voy a creer. Porque si no me hace milagro, yo no creo en él. De una vez digo que para mí no existe. Pero si me hace un milagro, yo voy a creer en él. Y viene el Señor y le hace a tremendo pecador o pecadora, le hace el milagro y se convierte en hermano. Como el Señor salvó a Saulo de Tarso, que era un enemigo del evangelio, que mató a muchos cristianos y asoló muchas iglesias, y era un lobo rapaz, porque no lo mató. Y lo salva camino a Damasco, hermano. Y hace de él un apóstol, uno de los más grandes apóstoles. Porque en sabiduría, en revelación, en conocimiento, hermano, se llevó a todos los apóstoles. Se los llevó a todos. Porque casi toda la doctrina del Nuevo Testamento el Señor se la dictó al apóstol Pablo. Por supuesto que ya convertido se dio cuenta que estaba en tinieblas sirviéndole a Satanás. Él creía que le servía al Señor y a quien le servía era al diablo. Pero ya convertido se volvió celoso del evangelio. Amó tanto al Señor y su bendito evangelio que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Un día le golpearon, lo vapulearon, lo apedrearon, lo arrastraron en una calle,
y estaba manando sangre con heridas tremendas, y cuando vieron que ya estaba como estaba, lo dejaron. Ya se murió tal por cual. Y cuando se alejaron los enemigos, se levanta Pablo y toma fuerzas y se va a la iglesia que estaba más cercana, una congregación cristiana, y le va a levantar el ánimo a los discípulos que estaban con el ánimo bajado, y va a darles palabra poderosa, y iba súper golpeado. Ese sí es amor, man. Porque si uno no está en el amor, en el primer amor, y enamorado de Cristo y lleno de su Espíritu Santo, Señor, si yo estaba predicando, Señor, y tú y le permites a los enemigos que me arrasen, casi me dejaron muerto, mira, rota la cabeza, no, Señor, y yo así no sigo sirviendo. Él más siguió sirviendo, más. Y ese es un ejemplo para nosotros, que nos hagan lo que nos hagan, pero tú tienes tu mirada puesta en el Señor y le vas a decir al Señor: Señor, a mí no, a nadie me va a hacer regresar a donde estaba antes, y yo te serviré y te seguiré hasta el último día de mi vida, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si con la primera de cambio nos vamos a rajar, hermano, entonces Dios ya no se va a agradar de nosotros. Yo un día iba a predicar, me tocó ir a predicar. Ya no me acuerdo si alguien me acompañó o fui solo. Alguien me debe haber acompañado. Cuando llegamos a la aldea Belén, se llama aldea Belén del Palmar, que es Saltenango, ahí en la carretera, se mete uno así como, cuando va bajando de Shela, se mete uno hacia el lado de aldea Belén del Palmar. Y yo pregunté dónde quedaba la iglesia tal, el nombre de la iglesia. Y me dijeron: sí, aquí queda, pero hoy el culto no va a ser en la iglesia, porque anunciaron que va a haber un culto especial en una casa. Pues a ese culto especial de esa casa era donde yo estaba invitado. Pero yo llegué al templo, pues. Y entonces me dijeron, no va a ser en el templo. Ya todo el pueblo y el pastor se fueron para la casa, y yo quedé aquí para acompañarlo a usted. Y empezó a llover, hermano. Y entonces me dijo: sígame. Pero como estaba lloviendo, me cortó una hoja de plátano de este tamaño, la hoja. Me dijo: agárrela así. Y como esa hoja tiene un canal en medio, le caía el agua y allá caía el chorro de agua que estaba cayendo. Entonces yo con una mano la agarré y con la otra va mi Biblia o lo que va. Pero él caminaba entre el monte, entre la finca, así entre los árboles. Él caminaba como que era su casa, pero para mí era difícil caminar entre el monte, y más que estaba lloviendo. No estaba lloviendo tan fuerte, pero estaba lloviendo y estaba mojado el piso. Entonces yo agarrando aquí la hoja y agarrando aquí, y me resbalo entre el monte y me voy, y me dio un golpe en la cabeza, que yo sentí que me había abierto la cabeza. Yo sentía caliente, entonces aquí un alrededor, y dolores para mí. Rompí la cabeza, pero me tocaba y no tenía sangre. Bendito Dios, pero qué golpe. Y yo llevaba una michumpa de cuero que me vio que estaba bien cara. La chumpa de cuero se peló, se le pelaron los codos y la espalda, se arruinó, y me revolqué entre todo el lodo. Me levanté como pude, seguí al hombre mi hermano que me iba guiando, y al fin llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa no tenía luz eléctrica, tenía una lámpara de gas, pero de acá quedaba una luz, el son así,
tremenda. Y estaba el culto tronado, pero tronado. Los instrumentos no eran eléctricos, sino eran de madera. Guitarrones, guitarras, bajo aquel violón que toquen así. No, pero qué musicona que había. Y el que dirigía. Me recuerdo los coros que estaban cantando cuando entré. Pero había unas 280 personas tal vez en esa casa apretados y alabando a Dios, pero con todas sus fuerzas. Y cantaban: lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu poder. Quiero ser lleno, quiero ser, Señor, y en tu viña trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Pero mire, tronaba ese hermano ahí. Cuando entré y vi la gloria de Dios, ahí se me olvidó el golpe, se me olvidó todo. Me fui a sentar y pasé adelante y agarré mi Biblia. Empecé. En ese tiempo no había computadora, solo la Biblia. Abrí la Biblia y ahí llevaba el mensaje. Y cuando me dejaron el tiempo predicando, se me olvidó el gran burrunche que llevaban aquí. Y como no sé, la luz estaba tenue, aunque era buena luz, pero no es como la luz eléctrica. Ya de regreso, cuando terminó glorioso, se derramó el Señor y cosas grandes hizo el Señor. Después me dijeron: hermano pastor, está invitado para ir a cenar a otro rancho ahí, un rancho, también con lámparas. Me dieron una comida que yo la sentí deliciosa. Porque lo que me dieron fue frijoles, pero no sé qué tenían los frijoles, hermano. Y me dieron huevos revueltos, y me dieron queso, y me dieron crema, y me dieron chilmol, y me dieron café, y me dieron tortillas recién salidas del comal. Yo comí, me sentí gracias. Me fueron a dejar a mi carro, arranqué mi carro y me fui para Shela, de ahí de la aldea, y llegué a la casa. Cuando entré a mi cuarto de noche, ya era de noche, y encendí la luz. ¿Cómo está el pantalón? Lleno de lodo, los zapatos llenos de lodo. Ahí fue donde me di cuenta que mi chumpa se había pelado, que ya no servía. Pero qué golpiza la que llevé. Pero puede creer que se me ha quitado a mí el deseo de servirle al Señor. Más deseo me agarró. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque cuando a uno lo agarra el Señor, lo toca el Señor, lo llena con su espíritu, y uno ya no tiene, y eso ya no tiene marcha atrás. Ya no. Vamos en el nombre del Señor Jesús. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Fíjese que en la Biblia el Señor dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Y un homicidio es matar a alguien. Entonces Caín lo mató literalmente a Abel. Pero alguien que no nos quiera, aún dentro de la misma iglesia, que no nos quiera y que nos aborrece, el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces se convierte en un homicida, porque con ese aborrecimiento te mató. Para él no existe, no te quiere ni ver. Pero Dios te va a levantar y te va a bendecir. El que está mal es él, el que aborreció. El que aborrece a su hermano es un homicida, y los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Y Caín fue un homicida literal, pero hay homicidio espiritual. Aunque no hayan glorias a Dios, obras malas, otras obras malas. Segunda de Juan 1:9, 10 y 11. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo. Me gustó esa versión, porque dice, no dice en la enseñanza, sino que dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo y al Espíritu Santo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ay, es que pobres. A tu casa, porque lo que dice en el verso 11 es contundente. Porque el que le dice bienvenido, aquí dice comunica con sus malas obras. La otra versión dice se hace partícipe de sus malas obras. Yo no quiero ser partícipe de las malas obras, hermano. Y nunca los entre usted a su casa, nunca los entre. Y puedo entrar, no Señor, muchas gracias. No me interesa. Sí, pero que mire que no me interesa. Yo sé en quién he creído en Cristo Jesús, y Él es mi Señor y mi Salvador. Y como ellos no lo creen, entonces no le damos bienvenido. No mezclemos nuestros sentimientos, sino que mejor fieles al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque está terrible hacerse uno partícipe de las malas obras. Malas obras, sigue. Bueno, aquí es otra versión. Spanish Reina Valera. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. O el que lo recibe participa de sus malas obras. Las buenas obras, que lindas las buenas obras. Primera de Pedro 2:12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Los gentiles ahí son los inconversos. Que los inconversos vean tu conducta irreprochable. Porque quiera que no, uno tiene relación con esa gente. Por ejemplo, si uno tiene un negocio, ahí llega toda clase de gente. Llegan cristianos y llegan del mundo, y inconversos, y gente que uno ni se imagina. Si tienes un negocio, tienes un restaurante, un comedor y haces comida, ahí te va a llegar toda clase de gente. Si tienes un taller, te va a llegar toda clase de gente. Si tienes una tienda, te va a llegar toda clase de gente. Pero dice el Señor que mantengamos entre los gentiles, entre esa gente, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La gente se va a impactar y va a decir: ala, no, ¿cómo hay todavía gente buena en este mundo? Es la iglesia. ¿Cómo es que todavía hay gente honesta? Yo en una oportunidad le compré un carro a alguien y me dijo, y el carro no era para mí, era para la iglesia. Y me dijo: el carro vale tanto. Muy bien, y era nuevo, y lo iban a traer de Guatemala. Pero cuando salí de ahí de la agencia, me llamó un señor, me dijo: ahí tiene cuidado, me dijo, con el dueño de esa agencia, porque le dio un precio, y cuando venga a traer el carro le va a dar otro precio más alto.
¿Será? Le dije yo, si es hermano en Cristo. Ahí va a ver lo que le estoy diciendo. La gente ya lo conocía, hermano. Y por más que ahí decía Dios sea la gloria y esto y el otro, ese negocio le pertenece a Cristo. Pero ¿y las malas obras? Y entonces llegó el día en que me avisaron que podía ir a traer el carro. Lo llegué a traer, muy bien. Y pagué ya había dado un enganche y pagué el resto. No, me dijo, pero eso no es. Es que, mire, le quería decir de que no me sale la cuenta. No me sale la cuenta porque ya hice mis cálculos, no le estoy ganando nada. Pero si usted me dio ese precio, entonces me dice, y le dije, ¿y qué? ¿Y me va a subir el precio? Me dijo, déjeme 10,000 quetzales y ahí queda arreglado todo. Y yo lo que llevaba era lo que debía, lo que habíamos hecho el trato. Y de los 10, que si me da los 10, de eso no voy a hacer factura. ¿Sí? Ahí está ya pecando. Con razón que el de la calle ahí que tenía un taxi me dijo, ahí tiene cuidado, porque hoy le dijo un precio después. Yo he llevado gente en el taxi y me cuentan, viera que lo que me pasó. Entonces ahí no va a ser glorificado el Señor, pero que glorifiquen a Dios en el día de su visitación y digan, no hombre, todavía hay gente honesta en esta tierra, hay gente que le teme a Dios, hay gente recta, hay gente pura, hay gente bien linda. Me fui a topar con alguien que me hizo un trabajo y me lo hizo honestamente, así como hablamos, cumplió y así le pagué y qué lindo. Glorifican a Dios, dice, bendito Dios que todavía hay gente buena en esta tierra que está tan corrompida ya. Aunque no diga amén usted, todavía hay gente buena en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno y nos ha salvado y ha entrado a morar a nuestro corazón. Aleluya. Ya vamos terminando. Siguen las buenas obras. Tito 3:14. Que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Nuestro pueblo. Este es el pueblo. No están todos ahora, pero que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Mire lo que pasó el domingo, pues. Pedimos ayuda para una familia que está pasando momento, pero de una vez cardíaco. Pues yo pensé le dije al hermano Walter Vázquez y me dijo, ¿y dónde vamos? Buscate una caja. Pero en la caja no hubiera cabido todo lo que se juntó. Si 2 mesas se llenaron de cosas. Entonces, esa es una buena obra, lo que hicimos. Entonces dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes del pueblo para que no estén sin fruto. Qué lindo así, hermano, que Dios se agrade. ¿Usted cree que el Señor no vio desde los cielos? Y dijo el Señor, si esta mujer era candidata a morir, era para morir. Ahí están las radiografías entre el páncreas y no sé qué otro órgano está pegado al páncreas, si el hígado no. Sí, parece que entre el páncreas y el hígado, ahí está el gran tumor. ¡Pah! Detectado en rayos X, certificado. Señora, sentimos decirle que usted tiene cáncer y que el tumor no es un tumor, es grande y parece ya no hay remedio, pues. Se fue llorando para su casa, me llamó a mí, me dijo, ¿qué hago ahora? Confía en Dios, hijita, y esperemos en Dios que Dios haga un milagro. Dios puede hacer un milagro grande.
Es que no quiero dejar huérfanos a mis hijos, están muy chiquitos todavía. Ella lo que pensaba era que si realmente era así como habían dado el diagnóstico, iba a dejar a su esposo con los niños y se iba a ir a su país es Nicaragua, creo yo. Y allá, pues parece que en los hospitales atienden a la gente, porque ella no tenía dinero para gastar aquí en un hospital, no tenía. Entonces mejor se iba a ir allá con su familia. Y si muero allá, dijo. No, pero dije, ten fe en el Señor. Y cuando oramos y no hace el Señor el milagro, pues. Y fue a que le hicieran otro examen y le dijeron, usted no tiene tumor. Pero mire no puede ser. Pero aquí está limpia. Pero mire cómo es el diablo. Y viene otro doctor y le dice, no, eso no es así. Usted, porque la remitieron con otro médico, usted tiene que ir a sacar un nuevo examen, porque eso de que ha sido sana, más incrédulo el doctor que hermano. Y eso no es así, porque mire, lo primero vale, lo que vale es lo de Dios. Y fue y le dan el diagnóstico del otro examen y le dicen, no, usted no ha sido sana, ahí está el tumor. Tome, váyase mejor. Salió llorando y nos vuelve a llamar, dice, hermano, ¿qué? Y nosotros ya habíamos dado testimonio aquí en la iglesia que se había sanado, hermano. Y las cosas de Dios no son juguete, pues. Y me dice, hermano, mire, sale otra vez, ahí está el cáncer. Y ahí van 2, 3 exámenes. No, mejor que vaya y que se saque otro examen, porque no puede ser que de la noche a la mañana le haya vuelto eso. Y el último examen que le hicieron ya no había nada. Lo que quería el diablo era avergonzarnos a todos nosotros, avergonzarla a ella, frustrarla, acabar con la vida de su familia, porque el hecho de irse lejos posiblemente ya no iba a regresar. Entonces viene el Señor y mira que nosotros, movidos a misericordia, le damos las cosas que le dimos y le dimos amor, y dice que ese día que venía sin un centavo entre la bolsa, pero traía el diezmo que tenía guardado. Y bien hubiera podido decir, yo ese diezmo mejor no lo doy porque me va a servir de qué vamos a comer. Y trajo el diezmo en medio de esa apretura que vino, y vino a cantar el domingo. Y trajo el diezmo. Y cuando mira lo que Dios le da, el diezmo no era comparado a lo que el Señor le estaba dando. Y cuando se levantaron los hermanos y le dieron dinero en efectivo, le dieron 10 veces lo que ella puso de diezmo. Entonces fuimos bien vistos por el Señor allá arriba, porque estamos haciendo obras dignas de honra al nombre bendito de nuestro Señor. Dale un aplauso usted al Señor. Gloria a Dios. Vamos terminando. Buenas obras. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso, pueblo celoso de buenas obras. Este es un pueblo celoso de buenas obras. Se lo repito, este es un pueblo celoso de buenas obras. Las buenas obras de la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. A todas las iglesias les reprochó sus obras. 6 iglesias reprochadas, pero a Filadelfia la elogió. Yo conozco tus obras. Mira, te he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Si haces buenas obras, el Señor te va a abrir puertas de trabajo, de bendición, de prosperidad, de abundancia.
Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Las buenas obras es el vestido de la novia. Buenas obras, lino fino, limpio y resplandeciente. Malas obras, ¿qué vestido entonces? Manchado, con mancha, con arruga y cosas semejantes. No califica. Pero Dios nos va a ayudar a calificar. Gracias. Oramos. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, papito lindo, porque nos hemos deleitado en tu palabra bendita. Y nos proponemos en esta noche ser hacedores de buenas obras, de obras dignas de tu santo nombre, de obras que elogien tu bendito nombre, de obras que sean aprobadas por ti. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, yo bendigo a tu pueblo que esta noche ha venido. Los bendigo en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Caiga la bendición tuya, Señor, sobre todos nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que tu recompensa sea sobre nuestras vidas, para honra y gloria de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya solo